Cordial saludo, mi nombre es Rafael Fernando Quevedo Parrado, aquí está mi cédula. Pertenezco al curso Física Electrónica del grupo 202. Voy a realizar el video de la actividad Reconocimiento de conceptos básicos de la física electrónica. Entonces la actividad nos pide realizar un montaje, este montaje de este circuito que se representa en la figura 1 en la aplicación o en el simulador Tinkercad. Nos pide también tomar mediciones de voltaje, corriente y resistencia. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el montaje, ya lo realicé. Lo primero que hice fue buscar la placa, aquí en el buscador, la placa, la puse ahí y simulé todo. Entonces busqué el generador de corriente, el multímetro y empecé a hacer el mismo montaje que tienen en la imagen que nos presentan, tal cual como se representa aquí, fue como nos pidieron en la guía. Adicional a ello también nos pidieron poner una resistencia y las uniones de los cables positivos y negativos. ¿Sí? Entonces este es el montaje que realicé. También nos piden realizar dice que a partir del uso de la variación de corriente de tensión, completar la siguiente tabla. Entonces debemos completar la tabla. Bueno, aquí ya está completa la tabla. Eh, la que debíamos haber completado es esta que nos ponen aquí, esta, que solo nos daban los voltajes y debíamos buscar la corriente y la resistencia, ¿sí? Entonces, para ello nos piden en el simulador buscar la corriente y la resistencia, ¿sí? Entonces, primero que todo, importante para esto es que debemos tener conceptos básicos de qué es voltaje. El voltaje, pues también conocido como diferencia potencial eléctrico, esta es una medida de energía encargada de establecer la diferenciación del potencial eléctrico que existe entre dos puntos de un circuito. Esta medida se toma en voltios y se hace con un voltímetro. ¿Sí? La conexión para poder tomar esta medida debe ser en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que si quiero medir el voltaje de esta resistencia, pues debo conectar por un lado de la pieza, por un lado la resistencia es positivo y por el otro el negativo para saber cuánto voltaje está llegando a esa resistencia, ¿sí? También para poder desarrollar esas medidas debemos tener conceptos básicos de corriente. La corriente se se refiere al flujo de electricidad que fluye a través de un circuito y se mide en amperios. ¿Sí? La herramienta para medir este tipo de electricidad es un amperímetro y se debe conectar en serie. ¿Qué quiere decir en serie? Que debemos tomar el circuito y aquí lo muestro. Entonces aquí voltaje, entonces se le toma una sola pieza con el voltímetro, parte negativo a parte negativo y cable positivo a cable positivo, y ahí podemos saber la cantidad de voltios que tiene esta batería. Y en el caso de la corriente, entonces se conecta, bueno, esto quiere decir conectado en paralelo. Aquí conectado en serie, ¿qué quiere decir? Que tenemos el circuito completo, lo que debemos hacer es interrumpir el circuito y en una punta conectar el positivo y en la otra conectar el negativo y con eso podríamos tomar la corriente en amperios. Claramente, pues para poder tomar estas medidas debemos tener el amperímetro. Si necesitamos tomar amperios, pues en amperímetros, y si necesitamos con este multímetro tomar voltios, pues entonces en la opción de voltios. También nos piden la resistencia, entonces aquí podemos arrancar la simulación. Lo primero que nos piden es que establezcamos la resistencia, que la establezcamos en 10, entonces aquí ya la pusimos en 10. Listo, nos piden entonces que pongamos voltios desde 3.5 y los convirtamos a corrientes para poder generar la tabla. Entonces cuando tenemos 3.5 podemos mirar que tenemos aquí 350 microamperios, ¿sí? Si ponemos aquí 3.6,
Entonces, automáticamente nos va a botar que tenemos 360 microamperios. Si ponemos 3.7, nos va a botar que tenemos 370 microamperios. Si ponemos 3.8, nos va a botar que tenemos 380 microamperios. Y así sucesivamente hasta llegar a 5. Cuando ponemos que tenemos 5 voltios, entonces nos va a botar que tenemos 500 microamperios. ¿Listo? Entonces nos piden que con base a con base a estos resultados llenemos la tabla. Entonces aquí tengo la tabla. Originalmente nos daban apenas los voltajes y debíamos hallar la corriente en microamperios y calcular la resistencia. Entonces, primero que todo, debemos buscar primero la corriente en miliamperios. Entonces, para hacer eso, tenemos que aplicar una regla de 3 simple, donde nos dice que si un miliamperio es igual a 1000, entonces, por ejemplo, en este caso, 350 microamperios, ¿a cuánto equivale? Entonces, aquí ya formulé las casillas, donde nos dicen que si tenemos 350 multiplicado por 1 y dividido en 1000, nos va a dar que para 350 microamperios tenemos 0,35 miliamperios, ¿sí? Y así sucesivamente para 370 tenemos 0,37 miliamperios, para 400 microamperios tenemos 0,40 miliamperios. Aquí tenemos la tabla ya completa. Para 500, cuando tenemos 5 voltios, tenemos 500 microamperios y a su vez 0,50 miliamperios, ¿sí? Adicional a ello nos pedían calcular la resistencia. Entonces aquí aplicamos la ley de Ohm, donde nos dice que la resistencia es igual al voltaje dividido en la corriente, ¿sí? Entonces aquí también ya la tenemos formulada, donde tomamos el voltaje y lo dividimos en la corriente, lo que nos da un resultado de 10. Para todos es igual, porque para todos 4,8 dividido en 0,48 nos va a dar 10. Entonces, y tenemos calculadas ya las resistencias. ¿Listo? Entonces, así fue que tomamos las medidas y generamos la tabla. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice en el segundo punto que poniendo la resistencia en 10, el estudiante debe partir de 3,5, que fue lo que hicimos, incrementar 0,1 hasta llegar a 5. Esto fue lo que hicimos, así fue que tomamos las corrientes. ¿Listo? Aquí tenemos la tabla que les acabé de mostrar. Seguidamente también nos piden que generar una gráfica de voltajes, una gráfica de voltaje versus corriente. ¿Listo? Entonces aquí también ya la tengo, mírenla acá. También la generé aquí en Excel, tomando la casilla de voltajes y la casilla de corriente en miliamperios. Aquí la tengo, generé una gráfica de ella donde nos dice que cuando tenemos 3,5 de voltaje, tenemos 0,35 de corriente en miliamperios. Cuando tenemos, por ejemplo, 4,1 de voltaje, tenemos 0,41 de corriente en miliamperios. ¿Listo? Entonces, pues básicamente eso era lo que nos pedía la, la guía. Llenar la tabla, generar la gráfica y generar el modelo en la aplicación. Entonces aquí ya podemos ver que estamos dando la simulación. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención.